Buenas tardes, ya nos encontramos acá en el programa. Les damos la bienvenida a todos y a todas el día de hoy. Vamos a estar platicando acerca del manejo de estrés postraumático en casos de delito violento. Tenemos una invitadaza. Giselle, te doy la bienvenida. Te Ujú. agradezco muchísimo por estar acá compartiendo este espacio, compartiendo saberes en este tema tan importante, tan interesante, un tema que nos compete saber un poquito a todos y a todas. Les presento a Giselle González Núñez. Ella es licenciada en psicología, es psicoterapeuta con especialidad clínica, tanatóloga. Ella ha estado participando con la Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México en el Centro de Apoyo Sociojurídico a Víctimas de Delito Violento, ADEVI, y también es docente en información y casos de atención a la violencia de género y a la violencia sexual. Te damos la bienvenida, Giselle. Gracias por estar acá, gracias por compartir este espacio y les invitamos a que estén pendientes de nuestras redes sociales, acá en Facebook, en Instagram, y que puedan llamarnos para consultar. Tenemos un grupo de psicólogos y psicólogas con diferentes enfoques psicoterapéuticos y pueden solicitar apoyo psicológico al 800-911-3232, las 24 horas del día, los 365 días del año. Pues bienvenida, querida Giselle. ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Muchas gracias por la invitación. Muy bien, digo, un gusto volver a verte, ¿no? Ahora de forma virtual y también poder compartir parte de este tema que creo que es importante y que muchas veces pues no sabemos cómo atenderlo o qué hacer en ese momento si somos familiares y estamos del otro lado, ¿no? Cómo acercarnos a una persona o que tiene estrés postraumático o que ha pasado por alguna situación de estrés postraumático. Muy bien, Giselle, cuéntanos un poquito más para que toda nuestra audiencia, para que la gente que nos está en este momento sintonizando, nos pueda hacer todas sus preguntas a partir de este momento o nos cuenten si es que ya han tenido la experiencia de llamar a la línea telefónica y recibir apoyo psicológico por parte de alguno de los psicólogos o psicólogas que se encuentran en el equipo. Por favor, cuéntenos su experiencia y si alguna persona ha vivido alguna situación relacionada a delito violento y nos quieren contar su experiencia, adelante. Giselle, cuéntanos un poquito más, ¿qué es el trauma psicológico? ¿A qué se refiere? Ok, vamos a hablar de un trauma psicológico en esta parte de que ha pasado por algún evento altamente estresante. ¿A qué me refiero con altamente estresante? Puede ser desde un delito violento, en este caso secuestro, homicidio, extorsión, asalto, pero tiene que ver específicamente la parte del trauma psicológico con las zonas de guerra. En esta parte se denominaba, ¿no?, evento traumático o un trauma psicológico por las personas que estaban en todas estas zonas de guerra, pero también en un desastre natural o en un accidente. ¿Qué pasa? Que también han sucedido a lo mejor en parte de los mismos sismos o terremotos que se han presenciado, a lo que viene generando un trauma desde síntomas físicos y emocionales. Es decir, empiezan a recordar o a vivir el evento como si fuera real a pesar de que ya ha pasado parte de este tiempo. Importantísimo poder hacer esta diferencia entre un estrés agudo y un estrés postraumático. ¿Por qué? Porque al parecer tienen casi la misma sintomatología, sin embargo cambia algo. En parte de este estrés postraumático hay el hecho de que haya pesadillas, recuerdos repentinos o que se eviten pasar por ciertas zonas o recordar el trauma que generó esto. ¿Y qué pasa con el estrés agudo? Pasa en determinado momento, pero únicamente es en esta parte de estar recordando a lo mejor el evento, pero solamente por determinado tiempo, es decir, en algunas semanas o meses. Parte del estrés postraumático, ¿no? Es pasado el evento, casi 3 meses después, hasta años, que hace que este estrés postraumático esté presente y deje de realizar la persona actividades que solía hacer. Muy bien. Cuéntanos otra cosa, específicamente en el estrés postraumático, sabemos que hay varios signos y síntomas que se presentan posterior al evento y como bien lo comentas, se puede extender incluso semanas, meses o en algunas ocasiones hasta años. ¿Por qué
ti ha sido como importante, uno como profesional, aportar tu conocimiento en este tema y sobre todo, ¿por qué es importante hablar de esta situación, de esta problemática? ¿Por qué consideras que es algo que tendríamos que estar abordando desde los espacios profesionales, ¿no? Desde los espacios como la Procuraduría, igual en la línea telefónica, es decir, porque son situaciones que salen de nuestro control y que en algún momento podemos vivir todos y todas. ¿Cuál sería la cuestión acá, la importancia, la relevancia de hablar de este tema? Importantísimo desde esta parte también desde la psicoeducación. ¿Por qué? Porque muchas veces, yo te decía, cuando estamos del otro lado o hemos sido víctimas de algún delito, parte de los familiares no saben cómo acercarse o cómo preguntar. ¿Por qué motivo? Porque me ha llegado a tocar o me llegó a tocar cuando trabajaba en atención a víctimas, parte del tema que los familiares no sabían cómo acercarse o llegaban a cuestionar, oye, pero ya pasó mucho tiempo, ¿no? ¿Por qué sigue con ese malestar? ¿Por qué no ha retomado actividades? ¿Por qué no hace esto? Y cuando se les platica que es parte del estrés postraumático, ya no es que lo vean únicamente como esta parte de, pues no quiere hacer las cosas, ¿no? Empiezan a ver que las personas empiezan a recordar o revivir parte de ese mismo trauma, dejan de hacer actividades significativas, están constantemente hipervigilantes, tienen pesadillas y esto a las personas les ayuda a ver otro panorama distinto. ¿Por qué? Porque lo voy a poner a lo mejor con el caso del sismo que ocurrió en 2017 en el que las personas, ¿no? Cuando Ujú, empezó a claro. temblar, no hubo como una alerta, sino en ese momento, ¿no? Y tiempo después empezamos a estar como alertas en toda esta situación que pasaba de, híjole, ya va a sonar la alerta sísmica, o se está replicando, o va a pasar algo, y el hecho de no poder hacer las cosas. ¿Por qué? Porque decían, híjole, si me voy al trabajo, ¿qué va a pasar? ¿No? Si me quedo en casa, ¿qué va a pasar? ¿Va a temblar? ¿No va a temblar? Y tener parte de todas estas distorsiones cognitivas de si hubiera estado en mi casa o si hubiera estado en otro lugar, no sabíamos que eso iba a pasar, ¿no? Sin embargo, se quedó como ahí. Lo mismo sucede en parte de algún delito. ¿Por qué? Porque muchas veces nos cuestionamos si no hubiera estado en el lugar, ¿no? Si no hubiera quedado un poco más atrás, si no hubiera hecho esto, como si nosotros hubiéramos sido las causantes o los causantes de dicho evento. Sin embargo, no. Entonces hay que empezar a trabajar con parte de esas distorsiones cognitivas, pero también el poder explicarle a las personas o familiares que están cercanas a la persona cómo trabajarlo, cómo abordarlo, ¿no? Desde la parte de poderlos escuchar, darle como las herramientas o poderlos acompañar en su proceso terapéutico a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque también pasa en las líneas telefónicas, como tú lo comentabas, y en esta parte de poder validar parte de las emociones, ¿no? Desde cómo se siente, brindándole a lo mejor algunas técnicas de respiración, también parte de imaginación, porque eso le ayudaría a poder ampliar parte de ese panorama, de poder decir, sí, puede ser que estas distorsiones que yo tenga son por el mismo evento, pero también puedo hacer parte o algo acerca con ello. Qué importante lo que comentas, porque pues muchas veces al momento de encontrarnos con que un familiar, persona cercana, conocida o incluso que vamos pasando y presenciamos que alguien vivió o está viviendo o acaba de vivir algún evento violento que puede ir, pues, que son varios, ahorita tú nos comentarás los más comunes. em, Qué importante tener como conocimiento de que hay herramientas, por ejemplo, en el caso de las líneas telefónicas, son una atención de primera mano, de urgencia, en donde con hacer una llamada, en ese instante, en ese momento, podemos recibir la atención de inmediato, en lo que se buscan, hacer otros recursos, inclusive hasta para pedir como algún otro tipo de ayuda en el momento, pues las líneas telefónicas han sido de vital importancia. Cuéntanos, desde tu experiencia, ¿cuáles han sido los delitos violentos que te has encontrado con mayor frecuencia en tu práctica clínica? Parte de la violencia intrafamiliar específicamente, también asaltos, asaltos a mano armada, parte de la misma cuestión a lo mejor no de forma explícita, pero también la violencia y abuso sexual, que es algo que también está muy presente, pero que muchas veces no se llega a hablar, ¿no? Ujú, O se ujú. cuestiona mucho porque es, híjole, ¿cómo va a hablar del tema? O porque apenas y no antes. Es parte de esto, creo que en las líneas telefónicas ayuda mucho porque sí, es una primera instancia a la que se puede acudir, pero también que se le brindan las herramientas, ¿no? En la parte de poderle validar,
parte de esas emociones, poderlo escuchar, pero también darle esa contención, esa intervención en crisis, porque creo que sí es algo muy importante y también que tiene que ver con parte de los robos, ¿no? Que es algo que también me he encontrado mucho en el hecho de que muchas veces sucede, ¿no? O les preguntan en algún momento, oye, ¿y qué hacías en el lugar? O por qué en ese momento, pero también la persona llega a tener como estas distorsiones de, híjole, ¿por qué estuve en ese momento? O si no hubiera estado, o si me hubiera fijado, porque es empezar a revivir parte de eso y cuando la otra persona que está en la línea telefónica o que está en la parte psicoterapéutica le da como esa parte, ese contexto de empezar a ver que no era la única persona que estaba ahí, sino había muchos factores, empieza también a darle una tranquilidad o una calma para decir, híjole, sí es cierto, ¿no? Puedo ver que hay más factores que no están a mi alcance y eso me da una cierta tranquilidad o estabilidad en ese momento mientras veo cuáles son las alternativas a las que yo puedo acudir, ¿no? Llámese a lo mejor a un ministerio público, algún proceso psicoterapéutico, algún acompañamiento, hasta ese momento podré ya empezar a trabajar, pero también, como te comentaba, en esta parte desde la psicoeducación con la misma familia. Sí, totalmente de acuerdo. Y además como sociedad, ¿no? Porque como profesionales de la salud mental y como sociedad misma, como integrantes de una comunidad, de un país, de un estado, pues podemos estar cerca de alguien que acaba de vivir una situación o nosotros mismos o nosotras mismas haber vivido alguna situación que interrumpe la tranquilidad, porque además todos estos eventos también implican una pérdida de la tranquilidad, de la estabilidad, incluso de la confianza o la seguridad de transitar en los espacios públicos, en el caso de los asaltos. Bueno, y te quiero preguntar rápidamente, ¿todas las personas después de un evento violento realmente llegan a presentar estrés postraumático o es en algunos casos sí y en otros casos no? ¿Qué opinas? La mayoría sí llega a presentar o en esta parte, posiblemente no todos. ¿Por qué? Porque decía, está esta parte de este estrés agudo, ¿no? Hay que, en primera instancia, lo presentamos cuando somos víctimas de algún delito, esta parte de este estrés agudo. Sin embargo, ¿qué hace la diferencia? Hay personas que en este estrés agudo pueden hacer sus actividades, pueden tener como esta red de apoyo para decir, ¿sabes qué? Si necesitas ir aquí, te acompaño, o quieres que te escucho, vamos a grupos de autoayuda, vamos a ver qué sí se puede hacer con este malestar, ¿no? Posiblemente hay que ir al médico, posiblemente hay que hacer como varias cosas. Y en esa parte hay personas que tienen esa red de apoyo que les facilita poder retomar como sus actividades diarias. Esto no quiere decir que pasado el tiempo vaya a presenciarse ese estrés postraumático, a lo mejor no por este evento, sino por alguna otra situación, ¿no? Que pueda desencadenarse. Llámese a lo mejor un desastre natural, que diga, ok, ¿qué pasó? ¿No? ¿Por qué me hace recordar o revivir situaciones atrás? Sin embargo, que si sucede por el otro lado, sí aparece parte del estrés postraumático en personas que están, sí, reviviendo como la misma situación, ¿no? Y ya les imposibilita realizar sus actividades, tener que evitar pasar por la zona por la que sucedió o tener que estar constantemente en hipervigilancia o estos sobresaltos en las noches con parte de pesadillas es algo que ya imposibilita a las personas realizar sus actividades. Y llega un momento en el que aparece parte de esta ansiedad generalizada, pero también la depresión. Entonces, hay personas que a lo mejor no cuentan con los recursos o habilidades para poder afrontar dicha situación y hace que tengan que solicitar un tratamiento psiquiátrico, un tratamiento psicológico, pero depende también muchas veces de qué recursos personales tenemos y también cómo es esa red de apoyo con la que contamos, porque no todas las personas cuentan con una red de apoyo, ¿no? Sí, Y totalmente. Ujú. Pues te interrumpo brevemente. Entonces, hasta acá hemos hablado un poco para quien se va integrando, para quien se va sumando a la transmisión. Hemos hablado del trauma psicológico. Específicamente el día de hoy estamos hablando del manejo del estrés postraumático, que es una manifestación que se puede dar después de haber vivido un evento violento. Y los eventos violentos son diversos, como lo acabas de mencionar, desde asaltos, secuestros, situaciones de violencia sexual y familiar u otros tipos de violencia, porque sabemos que la violencia ya no solo se vive dentro del espacio familiar, sino se puede vivir en diferentes espacios, comunitario, laboral, escolar, institucional. Entonces ya la violencia está presente prácticamente, o más bien está presente en todos los espacios en los que convivimos en el día a día.
Hablamos de la importancia de tratar este tipo de temas precisamente para generar psicoeducación, para aportar herramientas, para aportar recursos a quienes lo han vivido, lo acaban de vivir o las personas que se encuentran cercanas a quien lo vivió o a quien fue víctima de alguna situación de delito violento. Como bien lo comentas, el impacto puede durar semanas, meses e incluso años. Precisamente por esto siempre es importante acercarnos a espacios de apoyo psicológico. En este caso, acá ofrecemos la posibilidad de la línea telefónica por ser un recurso de fácil acceso, gratuito y que facilita que la persona en ese momento en el que se da el impacto y que no siempre sabemos rápidamente qué hacer o que nos encontramos viviendo alguna manifestación del impacto del evento, podamos recurrir a algún recurso en ese momento. Vamos a ir a un pequeño corte y volvemos para seguir platicando contigo. Te agradezco mucho tu experiencia y estarla compartiendo acá con todos y todas. Vamos a un corte y regresamos. Estamos de vuelta. Les agradecemos a todos y a todas continuar acompañándonos. El día de hoy estamos hablando del manejo de estrés postraumático en casos de delito violento. Nos acompaña Giselle González Núñez, psicóloga y psicoterapeuta, con una amplia experiencia en el tema. Estamos platicando de diferentes puntos acerca de este tema. Y quiero aprovechar para saludar a algunas personas que nos están acompañando, Giselle. Nos saluda Verónica Jiménez. Hola, gracias por el programa. Muchas gracias por estar acá. Vero Correa, saludos. Abigail González, saludos. Claudia Herrera, hola Claudia, qué gusto verte también por acá. Adriana, hola, gracias por el tema. Saludos, Adriana. Ale Calixto, hola. José Enrique Ortega Manrica, buenas tardes, un saludo. Y por acá nos dice Mía Condado, hola, me siento muy tensa del cuello y mi cabeza, ¿a quién puedo acudir para mi caso? Mucha depresión y ansiedad. Mía, por favor, contáctanos a la línea telefónica. Te aseguro que te podemos ofrecer algunas alternativas y principalmente pues un seguimiento psicológico de forma gratuita con cualquiera de los psicólogos o psicólogas que se encuentran atendiendo justo en este momento. Por acá, Sol nos da la información de la línea telefónica marcando al 800-911-3232 las 24 horas, los 365 días del año, en el Centro de Salud Emocional Simisae. Muchas gracias, siempre con buenos temas para ayudarnos, Oley. Muchas gracias a ti por estar acá. Isabela, hola, ¿qué puedo hacer con mi jefa? Es una persona que no acepta sus errores, siempre busca culpables y algo que empezó como algo leve se está convirtiendo en un estrés agudo. ¿Cómo salgo de este tema? ¿A dónde acudo para pedir ayuda? Gracias. Isabela, ojalá nos puedas contactar a la línea telefónica. Fíjate que este es otro tema que en algún momento podemos abordar acá en este espacio, el estrés laboral, ¿no? Y las situaciones de violencia laboral, que esto también pueden afectar a la salud mental y física. También por acá nos saluda Ale Calixto, saludos, excelente tema. Gracias, nada más quiero robarte un minutito para invitar a todos y a todas a que nos visiten en la página www.simisae.com.mx para que también puedan revisar que tenemos diferentes artículos con distintos temas de interés común de salud mental y que si tienen alguna manifestación de depresión, estrés, ansiedad,
Hay incluso algunos instrumentos que pueden contestar en el momento y se les va a dar respuesta por medio de un correo electrónico y les va a dar el servicio, atención y seguimiento un psicólogo o psicóloga del equipo. Pues, Giselle, nuevamente retomamos el tema. ¿Cuándo pedir ayuda? ¿Cuándo, em, como víctima de una situación de delito violento o como persona cercana o como testigo, porque también es un impacto observar ciertas situaciones, ¿no? Es más, hasta puede haber incluso algunos síntomas de estrés postraumático por observar o por haber presenciado alguna situación o escuchado alguna situación. ¿Cuándo pedir ayuda? Ok, aquí algo que comentabas es muy importante, ¿no? Que si, ¿en qué momento solicitar ayuda? Normalmente la persona a todo le pone que está de enojado o está de malas, ¿no? Eso es un indicador para que podamos empezar a ver qué está sucediendo. ¿Por qué? Porque la persona en primer momento no nos va a decir que evita algún lugar, porque es algo que no comenta. Sin embargo, sí llegamos a observar cuando estamos con alguna persona que evita ciertos lugares, que está constantemente hipervigilante o está de forma reactiva ante cualquier situación o comentario, por mínimo que sea, ¿no? Parte también del estado de ánimo cambia mucho. ¿Por qué? Porque la persona ya no quiere hacer actividades que solía hacer si salía constantemente con amigos, con amigas, al trabajo, ya no tiene también ganas de ir al trabajo o específicamente de estar reviviendo ese trauma psicológico una y otra vez en esta parte de es que si paso por un lugar va a volver a suceder, ¿no? Puede tener sueños o pesadillas recurrentes al evento, pero también puede tener pensamientos angustiantes. ¿Qué va a suceder en algún momento en el futuro? Si bien es algo que no sabemos, muchas veces las personas es, ¿y si paso por el lugar? O si salgo sola va a volver a pasar. Y es algo que se nos puede presentar. También que sucede en parte de los mismos síntomas físicos, está parte del dolor de cabeza, dolor en el cuello, toda una tensión muscular por la misma situación. Y algo que sí perciben parte de las personas es que a raíz de esta situación hay una constante en los dientes que es el bruxismo, ¿no? Por estarlos apretando constantemente al revivir la situación, pero también que se puede sentir tenso, es decir, muchas veces algunas personas te pueden estar tocando y te dicen, oye, es que te siento tenso, te percibo tenso, ¿no? El tener problemas con el sueño para conciliarlo también es un factor muy importante para poder determinar que algo está pasando y esta constante ira o agresividad con todos. ¿A qué me refiero? Que por cualquier situación que sea la persona puede reaccionar, así sea un mínimo comentario, pero también pueden llegar a mostrar comportamientos que generan algún daño. ¿En qué situación? En el hecho de decir, si paso por el lugar, posiblemente también pueda volver a suceder lo mismo. El hecho de pensar en ideas suicidas también es algo que está muy presente y tener constantemente pensamientos negativos en torno al evento. Son parte de las situaciones que sí nos pedirían o solicitarían para pedir la ayuda, ya sea con algún familiar, con alguna persona o algún médico, porque muchas veces las personas acuden primero al médico y cuando les manifiestan esto es importante. También un síntoma muy específico es la parte de la culpa. Ya me refería con esta parte de la culpa a estas distorsiones cognitivas. Si no hubiera pasado, si no hubiera estado ahí, es algo que también nos da un indicio para poder solicitar la ayuda y el sentirse irritable en todo momento, como esa falta de concentración, también son parte de esos síntomas que pueden estar ahí presentes. Muy bien, pues te agradezco esto que compartes. Y bueno, esta parte de la culpa también me gustaría agregar que, por ejemplo, en el caso de la violencia de género, ¿no? Cuando, eh, digo, en todos los tipos de violencia, en las violencias independientemente del género, pero en específico en esta, cuando se llega incluso a culpabilizar a la víctima, ¿no? Es que, ¿por qué saliste a esa hora? ¿Por qué ibas vestida de esa forma? ¿No? Estas son algunas respuestas que es importante, pues, evitar, porque lo que llevan o lo que hacen, ¿no? A lo mejor sin esa intención, pero lo que generan es una revictimización, es decir, pues, acentuar todavía más de por sí el malestar que ya está presentando la víctima o la persona directamente impactada por el evento, y al no validar la experiencia, no reconocer que, pues,
no hay algo que justifique el vivir una situación de violencia o un evento violento, y que en todos los casos pues es un impacto, ¿no? Y que además pues es algo que muchas veces sale de nuestro control, es decir, muchas veces es algo que nos toma por sorpresa, ¿no? Salimos a trabajar o salimos a comprar algo o salimos a algún evento o salimos a estudiar o salimos a visitar a algún familiar o alguna persona conocida, y en esos trayectos o incluso estando en casa, ¿no? Porque también existe la extorsión telefónica, que además se ha puesto como también en los últimos años muy de moda y ha sido otra forma de violencia, ¿no? Te quiero preguntar otra cosa. ¿Cómo podemos empezar a manejar el estrés postraumático? ¿Qué nos dirías? ¿Qué cosas nos recomendarías a todos y a todas en lo que se busca el apoyo profesional? ¿Qué podemos empezar a hacer desde casa en nuestro apoyo a otra persona? En esta parte es muy importante algo que ahorita tú mencionabas, esta revictimización, ¿no? No únicamente sucede a lo mejor en procuración de justicia, sino en todos los espacios. ¿Por qué? Porque al momento de que la persona, cómo poder ayudarle cuando no has tenido como la oportunidad de alguna línea telefónica, ir a psicoterapia, sí es esta parte de poder validar esas emociones. ¿A qué me refiero? A que la persona pueda sacar todo ese enojo que tiene, porque hay un enojo de sí, la misma impotencia de, híjole, es que iba a lo mejor trayecto a casa, iba con un amigo. Y en esa parte es importante empezar a ver, híjole, ¿qué está pasando? Para que la persona no me cuente todo lo que está pasando, porque posiblemente es, ay, ya vas a empezar, ya vas a decir, vas a volver con lo mismo. Y es, no, no es que vaya a volver con lo mismo, es que necesita ser escuchada, necesita que se le validen parte de esas emociones que está sintiendo en ese momento, pero que también se ve completamente amenazada, una por el mismo entorno en el que pasó, pero también por la misma familia o las mismas personas de su trabajo o compañeros, pero es importante que ella pueda entender que esto que ella vivió no es que lo haya generado, ¿no? Sino es que es una situación al azar en la cual sí, posiblemente pueda ella identificar más adelante que necesita ciertas medidas de precaución, que necesita seguir hablando de ese momento que pasó, porque al momento de hablar valida esas emociones, pero también se escucha, puede dar como una otra perspectiva de saber, ah, ok, lo que pasó no fue cosa mía, ¿no? Fue una situación ajena a mí, y eso hará que ella pueda ver que esta parte es, me estoy sintiendo escuchada, pero también que la misma persona pueda escribir, a veces sirve mucho también escribir, o hacer alguna actividad física o ejercicios de relajación o meditación en ese momento. ¿Por qué? Porque muchas veces también las personas llegan a decirles, oye, es que respira, ¿no? Y lo que hacemos de forma inmediata es respirar rápido, ¿no? Y es como de, no, a ver, vamos a respirar tranquilamente, ¿no? En esta parte de que la persona también pueda relajar parte de los músculos, pero es algo que no conocemos sino hasta que vamos a terapia. Claro, sí, por supuesto. Son recursos que pareciera que no, o que es como, como pues algo que se supone que ya haríamos. Bueno, respirar lo hacemos todo el tiempo, sin embargo, pues el cómo es muy importante, el cómo, el tiempo que nos tomamos, los pensamientos que empleamos de pronto al tomarnos un tiempo de reflexión. Esto es sumamente importante. Quiero aprovechar para hacerte otra pregunta. ¿Cómo te cuidas tú como profesional al atender este tipo de casos? Porque también el ir acompañando, incluso profesionalmente, este tipo de circunstancias, no sé si te ha pasado en la práctica clínica. A mí me ha pasado, por eso te lo pregunto. A veces pues este lazo, este afecto que también generamos por las personas a las que acompañamos presencial y vía telefónica, pues también nos impacta lo que les pasa, ¿no? Lo que les ocurre. ¿Cómo haces para cuidarte como profesional al atender este tipo de casos y de temas que además en algunos casos son bastante impactantes incluso para quienes atendemos? Exactamente, algo ahorita que comentabas es esta parte, también podernos cuidar a nosotros mismos, ¿no? A nosotras mismas, en esta parte de algo que yo suelo hacer, sí, es parte de realizar ejercicio, ¿no? De escribir algunas situaciones que a veces por la misma situación también nos permean, ¿no? ¿Por qué? Porque a lo mejor en distintas circunstancias o en distintos momentos hemos estado del otro lado y es, híjole, ¿qué hacer para no tener todo esto? ¿No?
parte de ejercicio, parte de respiraciones profundas o técnicas de meditación, pero también importantísimo esta parte de este acompañamiento psicológico para que también podamos descargar todo lo que hacemos día con día, ¿no? Porque el acompañar a las personas en todo este proceso de por sí es una carga y ellos también lo sienten, ¿no? El decir, híjole, ya te vine a dejar todo, ¿no? Y ellos lo ponen así, como te vengo a dejar mi basura, ¿no? Y tú tienes que cargar aparte con toda esa basura. Y es, no, yo también tengo otras técnicas de cuidado, tengo mis tiempos libres, mis espacios para poder trabajar parte de eso y no saturarme con la misma información o las mismas situaciones una y otra vez. Pues te agradezco muchísimo y totalmente comparto esta idea contigo. Quienes atendemos esto también tenemos que generar medidas de autocuidado y también te agradezco porque les comparto por acá que en algunas ocasiones Giselle y yo pues nos vamos acompañando en nuestra práctica clínica en compartir algunos casos o cuando nos vamos sintiendo pues ya sobrecargadas de alguna situación fuerte que atendimos, nos vamos ahí escuchando ambas y pues te agradezco porque también te has convertido en una red de apoyo. Vamos a ir a un corte nuevamente, regresamos. Les pido por favor que nos sigan acompañando. Este tema es muy importante, muy interesante. Si tienen algún otro comentario, si han pasado por una situación de delito violento, nos quieren contar cómo fue su experiencia. Si lo acaban de pasar, también les pedimos que nos compartan. Si han llamado a la línea telefónica, cuál ha sido su experiencia. Y estamos de vuelta en unos minutos contigo. Muchas gracias, Giselle. Gracias. Estamos de vuelta, estamos platicando acerca del estrés postraumático en casos de delito violento. Nos acompaña Giselle, una querida colega, compañera, amiga. Estamos de vuelta y vamos a retomar algunos otros puntos acerca de cómo seguir atendiendo y enfrentando esta situación, qué diferentes estrategias y técnicas hay desde la práctica psicológica y terapéutica y que puedan ir retomando también en casa o en sus experiencias de vida. Les saludo a todas las personas que se integraron posteriormente. Rápido voy a aprovechar para mencionar algunas cositas. Por ejemplo, acá Tania Álvarez Báez nos dice, yo empecé a ir a terapia ayer en el corporativo. Ya lo había hecho alguna vez y me ayudó muchísimo. Tania, muchas gracias por compartirnos tu experiencia. Les quiero comentar que también se está dando el apoyo psicológico de forma presencial. Si alguna persona de las que nos están escuchando en este momento están interesadas en recibir apoyo psicológico de forma presencial, nos pueden llamar al número telefónico 800-911-3232, que está funcionando las 24 horas del día. Están apareciendo los datos acá en la pantalla y también les invitamos a que se suscriban a nuestro canal de YouTube y al canal de Facebook para que puedan recibir las notificaciones de los diferentes programas con diferentes temáticas que se van tratando todas las semanas y que son de interés común. También les pedimos que al momento de llamar, quien quiera recibir atención presencial, se lo hagan saber al psicólogo o psicóloga que les atienda, que están interesados o interesadas, les van a tomar sus datos y posteriormente les van a contactar para darles toda la información de la dirección, en qué horarios pueden acudir y cuáles son como algunos de los puntos que se podrían tomar en cuenta. ¿En dónde está el corporativo para acudir a terapia presencial? Nos pregunta Rolón Guadalupe.
Guadalupe, por favor, regálanos una llamada para que te podamos tomar todos tus datos y a la brevedad te podamos informar y contactar. Bueno, retomando el tema, Gis, para no quitar más tiempo, ¿dónde te podemos encontrar? ¿Cómo te podemos contactar? Giselle también está dando apoyo psicoterapéutico de forma particular, tiene su consultorio, ella está participando como docente en algunos diplomados, cursos, talleres, conferencias que hablan precisamente del abordaje psicológico en el tema de la violencia de género o la violencia en todas sus manifestaciones. ¿Dónde te podemos encontrar? ¿A qué número te podemos contactar? El número es 55 48 58 57 07, ¿no? Me pueden mandar mensaje, llamada o WhatsApp a mis redes sociales, que es Facebook. Está mi página de Facebook, que es psicoterapeuta Giselle González Núñez. En Twitter me encuentran como Giselle González Núñez, ¿no? Y en Instagram igual como Giselle González Núñez. Muchas gracias. De todas maneras, este programa va a quedar grabado. Si alguna persona que nos está escuchando sabe que este tema puede ser de interés de alguna persona, de algún familiar o alguien con quien quieran compartir un poco más de información acerca de esto o que saben que les puede ser de utilidad, pueden compartir el programa. Va a quedar grabado en la página de Facebook para que lo podamos compartir y podamos como distribuir la información al mayor número de personas posible y que sea de utilidad en su vida diaria. Vamos a retomar un poquito acerca de las técnicas para enfrentar el estrés postraumático. ¿Qué nos dirías acerca, qué opinas acerca del uso de música, de ejercicios de relajación? Por ahí de pronto tenemos algunos recursos en redes y de manera virtual, como las meditaciones guiadas, algunos ejercicios de hipnosis. También se nos ha propuesto de ahí, por ejemplo, ahí en la teoría, la práctica de la atención plena, ¿no? Que es una forma de meditación. Hay otras formas de meditación, como no todas tienen que ser con los ojos cerrados y toda esta parte como más estereotipada. Puede haber otras formas de meditación, como prestar más atención al aquí y a la hora, más atención a lo que estamos haciendo en el presente. Incluso el colorear, el escribir han sido prácticas terapéuticas para poder generar una descarga afectiva. ¿Qué nos podrías comentar respecto a esto, Giselle? Es importante en parte de esto, trabajar con parte ya en el proceso psicoterapéutico con estas distorsiones cognitivas, ¿no? Centrados en esta situación que tiene que ver con parte de qué pasaría, porque muchas personas se quedan con ese qué hubiera pasado o qué pasaría desde la parte de la culpa. Y es importante poderlo trabajar con que las personas se escuchen, ¿no? En esta parte de que ellas puedan escucharse, pero que también la otra persona las pueda acompañar. La cuestión de las meditaciones guiadas, que es algo que también les sirve, y también la parte de las respiraciones profundas. Algo que yo he visto en el mismo proceso psicoterapéutico es que sí, hay personas a las que las respiraciones o la meditación guiada les funciona con los ojos cerrados y hay a quienes no, ¿no? Es quien dice, no, ¿sabes qué? Yo lo quiero hacer a lo mejor enfocada o viendo algún objeto, ¿no? Estar pensando en algo, el poder platicar de la misma situación. Y eso les ha ayudado mucho porque generan otras herramientas al decir, ¿sabes qué? Cuando yo presento parte de este estrés o de esta misma ansiedad, me puedo concentrar viendo a lo mejor algún objeto específicamente, ¿no? O cosas de distintos colores. Y empiezan a centrarse en esta parte de decir, ¿sabes qué me funciona? ¿No? Puedo respirar con los ojos abiertos tranquilamente, puedo mantener parte también de ese aire, puedo colorear, puedo iluminar, puedo escribir. Hay a quien le funciona mucho escribir, ¿no? Escribir todo lo que va sintiendo. Y algo que yo les quisiera compartir es que la mayoría de mis pacientes tienen una bitácora emocional. Esta bitácora emocional es escribir desde cómo se sienten, así sean todas las emociones desagradables, pero también las agradables, ¿no? Qué pensamientos se están presentando y cómo se sienten al terminar parte de este ejercicio. Y es algo que hacemos constantemente o en las sesiones y que también empiezan a ellos a buscar quién es esa red de apoyo, ¿no? Ellos ya tienen ese cuaderno y dicen, ¿sabes qué? Sí, el cuaderno puede ser mi red de apoyo, también lo eres tú, pero también tengo amigos o conocidos a los que he hecho o creado esa red de apoyo y van a retomar o ellos y deciden ir a hacer ejercicio, ir a cualquier actividad que también represente para ellos, ¿sabes qué? Tengo que retomar parte de mis actividades, pero me gustaría hacerlo a lo mejor ya no con la familia, ¿no?
ya hacerlo a lo mejor con algún amigo, con algún conocido para que me dé las herramientas de decir, me está escuchando, estamos haciendo algo en común, y también les permite empezar a ver que hay cambios en su vida, porque es algo muy importante, ¿no? Y también hay otra técnica en esta parte de que ellos empiezan a ver en parte de estas respiraciones, también técnicas de relajación en la que hacen conscientes parte de todo el cuerpo, qué partes del cuerpo están sí, tensas o estresadas, ¿no? Y en esta relajación ellos empiezan a ver, ¿sabes qué? Tengo mucha tensión en el cuello, tengo mucha tensión en las manos, y lo hacen ya de forma consciente o algo ya de su vida diaria que es, ¿sabes qué? Me tomo 15 minutos para poder relajarme, pero también hacer consciente qué partes del cuerpo están tensas. Totalmente. Por ahí lo pueden encontrar también como en, si quieren buscar un poco más de información, que esto lo hemos conocido como la relajación progresiva, ¿no? Ir tomando algunas partecitas del cuerpo e ir relajando parte por parte hasta llegar a cubrir todas las partes del cuerpo. Y esto pues igual lo pueden acompañar de música, por ejemplo, o de algún otro estímulo como el aroma, o tratar de estar en un lugar más cómodo, confortable. El ambiente que vamos generando alrededor de estas prácticas, pues también es importantísimo. Y un poco, nada más para agregar a todo esto que tú nos mencionas, que te agradezco porque pues son recursos que podemos tener a la mano para enfrentar una situación de adversidad como lo puede ser el impacto de un delito violento. También les recomiendo pues retomar esta cuestión de los primeros auxilios psicológicos, que esta es una práctica que la pueden llevar a cabo prácticamente todas las personas sin necesidad de que sean psicólogos o psicólogas. Los primeros auxilios psicológicos son estas acciones que hacemos o que le brindamos a la persona o incluso que hacemos para nosotros y nosotras mismas en las primeras 72 horas después del evento, posterior al evento. En esas 72 horas que está el impacto, ya sea porque lo vivimos, porque la persona lo vivió o alguien cercano, cercana lo vivió. Bueno, lo primero, como ya lo dijimos acá en el programa, validar su experiencia, sus emociones, sus sentimientos. Esta parte de culpabilizar, pues realmente en ese momento no apoya, no favorece, no necesariamente ayuda a que la persona se viva pues acompañada o escuchada. La otra es, pues, buscar redes de apoyo para la persona, porque sabemos que después de un impacto a veces no necesariamente tenemos tan a la mano todos los recursos que solemos tener, pero pues finalmente, pues un impacto así nos puede bloquear algunas estrategias o alternativas. Acompañar a la persona, yo voy contigo, te espero, si vas a levantar una denuncia, pues a lo mejor me ofrezco a apoyarte, si necesitas cambiarte de ropa, me ofrezco a apoyarte a esto, te voy acompañando a este lugar o a este evento, si tienes que regresar al lugar de los hechos, voy contigo, o incluso en el momento en el que nos llaman, ¿no? Porque a veces no estamos ahí presente, pero nos hacen una llamada, permanecer en la llamada para ir acompañando a la persona. Y bueno, parte de esta cuestión de los primeros auxilios psicológicos, les decía, no necesariamente tenemos que ser psicólogos o psicólogas para poderlos brindar en las primeras horas. Vamos a un último bloque y regresamos para despedirnos de ti, porque me da muchísimo gusto, estoy muy contenta de que estés acá en el programa y que espero que no sea la última vez, que nos acompañes más veces con otras temáticas. Claro Vamos a que un corte y regresamos. Ya nos encontramos en nuestro último bloque. Se me pasó súper rápido el tiempo platicando contigo. Em, Saludo a todas las personas que nos siguen acompañando. Les reitero que si este tema es de utilidad para alguna otra persona que conozcan, por favor, compartan el programa. Va a quedar grabado. Lo pueden encontrar en la página de Facebook de Simisae. Les quiero también comentar
que contamos con apoyo psicológico de forma gratuita vía telefónica las 24 horas del día, los 365 días del año. Solamente tienen que llamar al número 800-911-3232 y pueden ingresar también a nuestra página de internet www.simisae.com.mx para poder encontrar ahí otros recursos y otras herramientas que contamos, como artículos, como cuestionarios para determinar si estamos presentando depresión, ansiedad, codependencia o alguna otra situación. Y estos cuestionarios son revisados y recibimos respuesta por parte de algún psicólogo o psicóloga del equipo del Centro de Salud Emocional, Simisae. Y bueno, pues nada más para ir concluyendo, el día de hoy hablamos de la importancia de contar con algunos recursos para acompañar a alguna víctima de delito violento o incluso si vivimos esta situación, eh, que este tipo de experiencias generan a veces situaciones de trauma y en algunos otros casos también situaciones de estrés postraumático. Los síntomas de estrés postraumático se pueden observar, se pueden percibir o la persona los puede detectar tanto física como psicológicamente. En algunas ocasiones sí se requiere de un apoyo profesional y además de una intervención integral, dependiendo de la circunstancia o la situación que se haya dado, pues muchas veces se requiere la valoración médica, algunas veces también una valoración del área de psiquiatría, el apoyo del área de psicología. Y pues bueno, la cosa muy buena que tenemos acá con las líneas telefónicas es que pues están funcionando en nuestro caso 24 horas, 365 días y que también nos pueden llamar incluso si se encuentran en otros estados de la República. Eso es algo muy importante, no es solo un servicio que se esté brindando en la Ciudad de México, todos los estados de la República en realidad nos podrían contactar. Y pues no sé si quieras repetir tus datos, dónde te podemos encontrar, cuáles son tus redes sociales, si es que alguna persona de quien nos está escuchando te quiere contactar en algún momento. Ok, mi número telefónico es 55 48 58 57 07. ¿No? Las redes sociales, en Facebook me encuentran como psicoterapeuta Giselle González Núñez, en Facebook, en Twitter y en Instagram como Giselle González Núñez. Pues te agradezco muchísimo, querida Giselle. Como te decía, esperemos que no sea la última vez que nos veamos por acá, que te tengamos acá de invitada en otras ocasiones para hablar de muchos otros temas. El tema de la atención o del abordaje de la violencia en todas sus modalidades siempre es de suma importancia. Nos puede dar una herramienta como para poder enfrentar la situación, la adversidad en sí misma. Y pues nada, pues te agradezco muchísimo por lo que nos has compartido el día de hoy, por tu experiencia, por todo tu conocimiento. Esperamos estar en contacto y pues a todas las personas que nos estuvieron acompañando, si se identificaron con este tema, recordaron alguna situación o se encuentran pasando por alguna situación, ya están apareciendo aquí nuestros datos en la pantalla. Contáctenos, todos los psicólogos y psicólogas que estamos participando en el servicio, mantenemos una actitud de compromiso y de servicio y ético para poder atender estos y otros casos que se van presentando en la vida cotidiana. Pues muchas gracias, querida Giselle, te mando un abrazo y gracias a todos y a todas por habernos acompañado el día de hoy. Igual te mando un abrazo, muchas gracias.